Imagina que estás viajando por una carretera sin fin, en un paisaje árido y solitario, hasta que llegas a un pequeño pueblo marcado solo por un cartel que dice Jian. La vista no es prometedora. Una gigantesca gasolinera y un hotel, que alguna vez brilló con luces neón, hoy está desmoronándose. Un lugar que ya no es lo que era, pero ¿por qué sigue allí? Este es el caso del Terribles Hotel y Casino, un monumento a la nostalgia y la decadencia que nos invita a preguntarnos: ¿cómo es posible que este edificio, que se suponía sería demolido, siga de pie? Si es la primera vez que llegas a este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte para más historias sobre lugares olvidados, decadentes y llenos de historia, como la que vamos a explorar ahora. En los años 80, Jian, un pequeño pueblo a 25 millas al suroeste de Las Vegas, era el lugar perfecto para los viajeros que cruzaban la frontera entre Nevada y California. En esos días, el viaje por la Interestatal 15 era largo y para muchos, agotador. Los viajeros necesitaban un respiro, un lugar donde descansar, comer algo y tal vez jugar unas cuantas monedas en una máquina tragamonedas. Ahí, en medio de la nada, surgió un oasis llamado Gold Strike, inaugurado en 1988. El Gold Strike no era un casino ostentoso ni un centro turístico de lujo, pero tenía algo que lo hacía único: accesibilidad. El hotel ofrecía habitaciones económicas y un estacionamiento amplio, un detalle fundamental para quienes viajaban con sus vehículos cargados de equipaje. Para quienes buscaban una parada rápida en el camino, ese hotel era el lugar ideal. Además, la relación calidad-precio hacía de Gold Strike una opción popular para quienes no querían hacer una gran inversión solo para descansar durante unas horas. Sin embargo, lo que empezó como una simple parada de carretera, pronto se transformó en un ícono para aquellos que cruzaban Nevada. Fue una especie de ritual para muchos. No era una visita a Las Vegas, pero sus luces neón y el bullicio del casino ofrecían una pequeña dosis de la emoción que se podía encontrar en la ciudad del pecado, solo que a una fracción del costo. Este fue el inicio de Terribles Hotel y Casino, como pasó a llamarse más adelante. A principios de los 90, Gold Strike cambió de dueño y adoptó el nombre de Terribles Hotel y Casino. El nombre no solo hacía referencia a la cadena de gasolineras y tiendas que poseía el propietario, sino que también reflejaba la filosofía de la empresa: ofrecer lo terrible en precios bajos. La idea era simple: brindar una opción asequible para los viajeros que pasaban por la carretera, algo que de alguna manera jugaba con el atractivo de lo extravagante, lo terrible, pero a la vez irresistiblemente atractivo. En los años posteriores, Terribles siguió siendo un faro para los viajeros cansados y, al mismo tiempo, se convirtió en el primer y último lugar en el pont de Saint-Antoine que muchos de ellos ponían los pies al cruzar el estado. Durante un tiempo, no había nada comparable a ese tipo de hotel-casino en el trayecto entre Las Vegas y California. El hotel era la única alternativa para aquellos que necesitaban más que un simple descanso. Y el casino ofrecía la promesa de entretenimiento rápido antes de regresar a la carretera. Pero, como todo en la vida, los tiempos cambiaron. A medida que Las Vegas se expandía y las grandes cadenas de resorts empezaron a llenar el desierto con sus imponentes estructuras, el atractivo de lugares como Terribles comenzó a desvanecerse. Jian, una pequeña y aislada comunidad, estaba perdiendo terreno frente a la competencia. Primm Valley y otras áreas cercanas comenzaron a atraer más tráfico de turistas, y el negocio de las paradas rápidas empezó a declinar. El punto de inflexión llegó en 1920, cuando la pandemia de COVID-19 azotó al mundo entero. Terribles Hotel y Casino, al igual que muchos otros negocios, se vio obligado a cerrar sus puertas. Sin embargo, a diferencia de muchos establecimientos que pudieron reabrir con el tiempo, Terribles nunca volvió. El cierre fue definitivo, y con él, se apagó una de las últimas luces en ese rincón olvidado de Nevada. El impacto de este cierre fue inmediato. Jian, que en su día había sido un punto de encuentro para los viajeros,
se encontró aún más aislada. El antiguo hotel se fue deteriorando rápidamente y en poco tiempo, las ventanas del edificio empezaron a romperse, las paredes se llenaron de moho y la estructura comenzó a desmoronarse. Un lugar que alguna vez fue sinónimo de vida, risas y juego, ahora era una ruina desolada, esperando su destino final. A pesar de su deterioro, Terribles no pasó desapercibido. Productores de cine, atraídos por el aire post-apocalíptico del lugar, vieron una oportunidad para aprovechar el abandono del edificio. En 1921, un estudio de cine presentó planes para filmar una película titulada The Battle of Absolute Dominion, una producción de terror ambientada en el año 1985, donde la humanidad se ve obligada a luchar por los pocos recursos que quedan en el mundo. El lugar se convirtió en el escenario perfecto para una historia de supervivencia en un mundo devastado, donde la ruina era el telón de fondo ideal. Pero la producción no pasó de los primeros planes. A pesar de su potencial para el cine, el destino de Terribles Hotel y Casino estaba en manos de los desarrolladores inmobiliarios. Y fue así como, en 1922, un desarrollador de Reno compró la propiedad con la intención de transformarla en un centro logístico industrial. El nuevo propietario compró el terreno por $44.700.000, con la visión de construir un complejo industrial de más de 2 millones de pies cuadrados. El proyecto parecía prometedor. Jan se encuentra en una ubicación estratégica, a solo 25 millas de Las Vegas y cerca de la Interestatal 15, lo que lo convierte en un punto clave para el transporte de mercancías entre California y Nevada. Además, la demanda de almacenes y espacios de distribución estaba en su punto más alto debido al auge del comercio electrónico. Sin embargo, a pesar de los planes ambiciosos, el proyecto no avanzó como se esperaba. Las tasas de interés altas, la saturación del mercado inmobiliario y la incertidumbre económica detuvieron la construcción. Para finales de 1924, la tasa de vacancia en los almacenes de la región subió al 11.5%, el nivel más alto en más de una década. Los desarrolladores, que en su momento vieron una gran oportunidad, ahora se enfrentaban a la realidad de una industria inmobiliaria en crisis. Y así, el sueño de transformar Jean en un centro logístico se detuvo. Hoy en día, el Terribles Hotel y Casino sigue de pie, esperando su destino. En medio del polvo y la maleza, el edificio sigue siendo un monumento olvidado del pasado, como una cápsula del tiempo que guarda secretos y recuerdos de una época que ya no existe. Pero la pregunta persiste: ¿por qué sigue allí? A pesar de los planes de demolición y los nuevos proyectos que han quedado en suspenso, el destino de este lugar sigue siendo incierto. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Debería Jan ser el centro logístico que se imaginó? ¿O debería buscar una nueva identidad? Tal vez incluso volver a la vida de alguna manera. Deja tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. El Terribles Hotel y Casino se encuentra en un estado de abandono tan avanzado que resulta difícil de imaginar que alguna vez fue un próspero lugar de descanso y entretenimiento para los viajeros que cruzaban la Interestatal 15. La desolación que ahora marca su existencia no es simplemente el resultado del paso del tiempo, sino de un cúmulo de decisiones económicas y sociales que han contribuido a su ruina progresiva. Desde el cierre del casino durante la pandemia, el sitio ha quedado completamente desprotegido y a merced de los elementos. Las paredes del edificio, antes imponentes, ahora son solo una sombra de lo que alguna vez fueron. Las ventanas, algunas rotas, otras cubiertas con tablones, muestran un interior vacío, donde el moho se ha apoderado de los rincones más inaccesibles. El estacionamiento, una vez lleno de vehículos, está ahora cubierto por maleza que crece sin control, mientras las grietas en el concreto se expanden con el tiempo. Las huellas del fuego que consumió parte de la estructura detrás del edificio son visibles, una muestra clara de la falta de mantenimiento y la vulnerabilidad a la que está expuesta la propiedad.
El estado del edificio refleja el fracaso de los proyectos de revitalización que se habían planeado para la zona. En un principio, la venta de la propiedad a un desarrollador que la compró con la intención de convertirla en un centro logístico industrial parecía ser la solución a los problemas de abandono. La idea de transformar este espacio en un complejo industrial de más de 2 millones de pies cuadrados prometía traer desarrollo y empleo a una región que carecía de una identidad propia y donde el acceso a la Interestatal 15 representaba una ventaja estratégica para las empresas de distribución. Sin embargo, la realidad económica de la región ha demostrado ser mucho más compleja de lo que los desarrolladores esperaban. El auge que inicialmente parecía impulsado por la demanda de almacenes y espacios logísticos, especialmente para las empresas de comercio electrónico, terminó siendo una ilusión pasajera. La demanda, que había crecido a niveles récord en el sur de Nevada, se estancó debido a una sobresaturación en el mercado. A medida que más propiedades industriales fueron construidas en las zonas circundantes, la oferta superó a la demanda. La tasa de vacancia, que hasta hace poco se encontraba en mínimos históricos, aumentó drásticamente. En 1924, la tasa de vacancia en el sur de Nevada alcanzó el 11%, un nivel alarmante que dejó a muchos desarrolladores reconsiderando sus proyectos y generó una desaceleración en la inversión en nuevas construcciones. A esto se le sumaron otros factores que afectaron el panorama económico de la zona. Las altas tasas de interés resultantes de las políticas monetarias restrictivas implementadas para combatir la inflación hicieron que el financiamiento de nuevos proyectos fuera cada vez más costoso y arriesgado. Los préstamos para la construcción de nuevos desarrollos industriales se volvieron menos atractivos, y muchos inversores se alejaron de un mercado que parecía estar perdiendo atractivo. Además, las tensiones comerciales y las fluctuaciones en los precios de las importaciones afectaron la estabilidad del comercio internacional, lo que llevó a un retraso en la firma de nuevos contratos y un freno en la expansión de las redes de distribución. Las empresas, aunque interesadas en expandir sus operaciones en la región, eran ahora más cautelosas ante un panorama económico incierto. La falta de demanda por parte de empresas logísticas fue un golpe directo al proyecto de renovación de la propiedad. A pesar de que Jean estaba posicionada en una ubicación estratégica, a solo 25 millas de Las Vegas, la sobria realidad de que Jean no tiene los servicios básicos que esperarían las grandes empresas se hizo evidente. El área carece de infraestructura que atraería a las empresas de logística, como viviendas cercanas para los empleados o servicios adecuados que puedan satisfacer sus necesidades cotidianas. Jean no tiene escuelas, hospitales ni centros comerciales. Las pocas opciones disponibles son limitadas, y eso hace que los trabajadores temporales y los camioneros no vean la región como un lugar donde instalarse permanentemente. Los intentos de crear un centro de distribución en la propiedad de Terribles también chocaron con el hecho de que las empresas, aunque beneficiadas por la proximidad a la Interestatal 15, no querían trasladarse a un área donde las viviendas para sus empleados o el acceso a servicios básicos fueran tan limitados. La idea de crear un hub logístico sin contar con la infraestructura adecuada resultó ser más complicada de lo que se había anticipado, lo que generó una pausa en el proyecto y dejó el edificio en un estado de completa incertidumbre. Mientras tanto, la propiedad no solo ha quedado estancada económicamente, sino que su deterioro físico continúa. Las condiciones climáticas de la región, con extremos de calor durante el verano y humedad durante el invierno, han acelerado el proceso de deterioro del edificio. Las filtraciones de agua han provocado que el interior del casino se llene de moho negro, un riesgo de salud significativo, que no solo pone en peligro la integridad de la estructura, sino que también limita las posibilidades de restauración. La falta de un plan de mantenimiento o restauración efectivo hace que la propiedad se degrade cada vez más, lo que podría significar un costo aún mayor si algún día se decide renovarla o incluso demolerla. El lugar también se ha convertido en un punto de referencia para los camioneros que pasan por la zona, aunque no en el sentido que los desarrolladores habían previsto.
Los conductores utilizan el estacionamiento del antiguo casino como un lugar para descansar o aparcar sus camiones por un tiempo. A pesar de la desolación del lugar, sigue siendo un sitio donde los viajeros pueden detenerse para tomar un respiro antes de continuar su trayecto. Sin embargo, el abandono del sitio ha transformado lo que antes era un hotel casino en un lugar sin ningún tipo de servicio o seguridad, lo que deja en evidencia el creciente deterioro de la zona. La situación actual de Jean, y especialmente del Terribles Hotel, refleja una realidad que muchas ciudades y pueblos pequeños enfrentan en tiempos de globalización y cambios rápidos en la economía. Jean, que alguna vez fue un lugar clave para el tránsito de viajeros, se ha convertido en una zona olvidada, incapaz de competir con los desarrollos más modernos de Las Vegas o las áreas cercanas. Los proyectos de desarrollo industrial se han estancado y la falta de recursos y servicios adecuados para apoyar a las empresas de distribución limita su viabilidad. Además, la decadencia del Terribles Hotel y Casino se ha convertido en un símbolo de la desesperanza que aqueja a muchas pequeñas localidades que han quedado atrapadas en la transición económica. La triste realidad es que, aunque el desarrollo del complejo industrial podría haber sido una solución a muchos de los problemas de la región, las expectativas de crecimiento rápido no se han materializado. Jean sigue siendo un punto muerto económico, atrapado entre las promesas incumplidas de la expansión industrial y la realidad de una economía que ya no responde a las viejas fórmulas que alguna vez le dieron vida. Es difícil no sentir una mezcla de tristeza y frustración al ver lo que ha quedado de Terribles Hotel y Casino. Ese pequeño refugio en el desierto, que alguna vez ofreció descanso y un poco de diversión a los viajeros, hoy es un vestigio de lo que fue una época en la que pequeñas localidades como Jean podían prosperar gracias a su ubicación estratégica y al paso constante de turistas. La evolución de la región, los cambios en los hábitos de consumo y las expectativas de desarrollo han dejado atrás un lugar que ya no encaja en el nuevo paradigma económico. En su momento, Jean fue un destino de paso, casi obligado para quienes cruzaban la Interestatal 15. Había una cierta nostalgia en esos momentos, algo romántico en la idea de un lugar pequeño, sencillo y accesible, donde lo importante no era la ostentación, sino la funcionalidad y la oportunidad de hacer una pausa en un largo viaje. Pero la vida no se detiene. Las dinámicas de la industria del entretenimiento y el turismo han cambiado, y lugares como Terribles simplemente dejaron de ser relevantes. El crecimiento de las grandes cadenas hoteleras y casinos en Las Vegas, junto con la expansión de nuevas áreas como Primm Valley, arrojaron una sombra sobre pequeñas alternativas como Jean. Jean es un claro ejemplo de cómo las pequeñas localidades, que alguna vez fueron el alma de las rutas comerciales o de tránsito, pueden desaparecer si no se adaptan a los cambios. El abandono de Terribles representa más que el cierre de un negocio. Simboliza el fin de una era en la que lugares simples, sin pretensiones, servían para satisfacer las necesidades más humanas de descanso, de desconexión. Hoy, los viajeros ya no se detienen en esos pequeños pueblos, no se toman el tiempo de hacer una pausa. Las rutas rápidas, las aplicaciones de mapas y la tecnología han hecho que cada vez más personas busquen conveniencia en lugar de experiencias, sin importar que esas experiencias hayan formado parte de lo que fue el corazón de la carretera. Al mismo tiempo, la situación actual de Jean y su Terribles Hotel es un reflejo de una realidad económica que afecta a muchas otras pequeñas comunidades en los Estados Unidos y el mundo. Las ciudades y pueblos que fueron alguna vez importantes para la economía local, ahora enfrentan el reto de reinventarse o morir. No es un problema exclusivo de Jean ni del desierto de Nevada. En muchas partes del mundo, lugares similares están viendo cómo la modernidad y la globalización están arrasando con lo que una vez los hizo relevantes. El turismo de carretera, esa experiencia de viajar por pequeños pueblos y parar en lugares como Terribles, ha sido reemplazado por el confort y la velocidad de las grandes ciudades. En ese contexto,
no puedo evitar preguntarme si el futuro de Jin está ya sellado, si su destino está marcado por el abandono y la decadencia de su casino, y la creciente saturación del mercado inmobiliario. Pero también creo que hay algo más profundo en juego. Jan no tiene que morir. Al igual que muchas otras pequeñas comunidades que han superado épocas de declive, Jan podría encontrar un nuevo rumbo. Claro, no será fácil, y requerirá no solo la inversión económica, sino también la voluntad política y la visión comunitaria de los actores locales, empresarios y autoridades para crear algo que, aunque diferente, sea capaz de devolverle vida a la región. El primer paso es reconocer que el modelo de complejo industrial que se había propuesto no era el camino adecuado. Aunque la cercanía a Las Vegas y la Interestatal 15 es ventajosa, lo cierto es que los espacios logísticos no necesariamente encajan en una comunidad como Jin. Las infraestructuras necesarias para un centro logístico de gran escala no existen en el área, y el mercado ya está saturado. Si las autoridades locales o los inversionistas siguen insistiendo en este modelo, estarán perdiendo de vista lo que realmente podría beneficiar a Jin. Un enfoque más realista y adaptado a las necesidades actuales podría estar en el turismo, en el desarrollo de nuevas experiencias que atraigan a quienes buscan algo más que un simple descanso. ¿Y por qué no pensar en algo como un parque temático de carretera? Muchos otros lugares han hecho de su legado y de su pasado una fortaleza, un museo viviente de la carretera, un lugar donde los visitantes puedan revivir esa era dorada del viaje en carretera, con instalaciones que incluyan alojamientos temáticos, gastronomía tradicional y actividades recreativas que recuerden la historia de esos viejos hoteles y casinos. Se podría construir una experiencia auténtica que combine la nostalgia de la carretera con el interés por el pasado y la cultura de los viajes. Pero un parque temático no tiene que ser la única opción. Podría convertirse en un centro cultural, un lugar para albergar eventos artísticos, exposiciones, festivales locales o incluso competiciones de deportes extremos, como el skydiving, que ya es tan popular en la región. Es curioso cómo la ciudad de Jan ha logrado capitalizar en parte su popularidad entre los paracaidistas, quienes ya utilizan la zona como lugar de referencia. ¿Por qué no aprovechar ese tipo de turismo más de aventura y hacerlo parte del tejido económico de la ciudad? La actividad podría atraer a visitantes en busca de experiencias únicas que no pueden encontrar en otros lugares, algo que es muy valioso en la era de la personalización y el turismo de experiencias. Por supuesto, transformar Jin no será tarea fácil, y no se logrará de un día para otro. Requiere una visión a largo plazo, cooperación entre el sector privado y público, y una comprensión profunda de lo que realmente atraerá a las personas a la zona. Necesita un enfoque que combine tanto la preservación de su historia como la incorporación de elementos modernos que se adapten a los nuevos tiempos. No podemos quedarnos con la idea de que un gran centro industrial será la respuesta, cuando claramente el modelo económico de la zona se ha desplazado hacia un futuro más sostenible y menos dependiente de los desarrollos tradicionales. Lo más preocupante es que, si se opta por dejar que el abandono siga su curso, el futuro de Jin será sombrío. El paso del tiempo, sin la intervención necesaria, terminará por borrar cualquier vestigio de su existencia. El Terribles Hotel podría terminar siendo solo un recuerdo triste y polvoriento, como muchos otros lugares que han sido olvidados en el pasado. Y cuando una ciudad como Jin es olvidada, no solo se pierde una pieza del pasado, sino también una oportunidad de innovar y adaptarse a los nuevos tiempos. Es fundamental entonces que los líderes locales, los empresarios y los ciudadanos de Jin se unan para pensar fuera de la caja. Las soluciones convencionales han demostrado ser ineficaces y la ciudad necesita un enfoque disruptivo, algo que combine las oportunidades actuales del turismo, la sostenibilidad y la revitalización cultural. Si otras pequeñas comunidades han logrado resurgir tras periodos de declive, Jin tiene la oportunidad de hacerlo también. No se trata de evitar el cambio, sino de abrazarlo con una mentalidad abierta y moderna.
Jin no tiene por qué ser el triste símbolo de la destrucción de una época, sino que puede ser una historia de renacimiento y reinventarse como un destino único que combine lo mejor de su legado con un futuro lleno de posibilidades. El Terribles Hotel y Casino de Jin, Nevada, es más que una simple construcción en ruinas. Es un símbolo del paso del tiempo, de cómo un lugar que alguna vez prosperó puede caer en el olvido si no se adapta a los cambios. La historia de este lugar refleja una realidad que muchas pequeñas comunidades enfrentan: el abandono tras el fracaso de modelos económicos obsoletos, la falta de demanda para el comercio logístico y la saturación del mercado industrial dejaron a Jin atrapada en una crisis económica que ha afectado profundamente su identidad y su futuro. Sin embargo, este no tiene que ser el final. Jean tiene una oportunidad única de reinventarse. En lugar de seguir con proyectos que ya no son viables, podría transformarse en un destino turístico que aproveche su historia y ubicación. Al igual que muchas ciudades que han logrado revivir su economía a través del turismo, Jin podría ofrecer experiencias únicas que atraigan tanto a los viajeros de paso como a quienes buscan algo más auténtico y significativo. Desde parques temáticos hasta actividades de aventura, las posibilidades son vastas, y su ubicación estratégica cerca de Las Vegas solo refuerza el potencial de 1900 crecimiento. Es hora de pensar en el futuro de Jin no como una cápsula del tiempo olvidada, sino como una ciudad con potencial renovado. Aunque la tarea no será fácil y requerirá de visión, inversión y trabajo en conjunto, es posible que Jin pueda resurgir como un ejemplo de cómo las comunidades pueden adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Si esta historia te ha dejado pensando en el futuro de pequeñas comunidades como Jin, no dudes en suscribirte para más análisis sobre estos temas y cómo otras regiones están haciendo frente a retos similares. Comparte tus pensamientos y si te interesa más contenido como este, suscríbete y mantente informado.